Entre virtuosas nos apoyamos. Bienvenidas a esta reunión de amigas, donde conversaremos temas relevantes para la mujer. Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir. Este es tu programa Entre Mujeres, junto a Nilda y María Cristina. Hola, aquí estamos nuevamente compartiendo con todos quienes se suman a estos espacios, estos programas, y dando gracias al Señor por permitirnos vivir también un día más y estar aquí comentando y saludándole especialmente a todos nuestros nuevos hermanos, amigos que se vienen sumando cada día a esta programación. Así que queremos hacerles la invitación a ustedes para que sigamos en este espacio en donde hemos estado conversando con una invitada muy especial. Esta serie que hemos comenzado, El diseño divino para la mujer, un estudio bíblico de la feminidad. En el primer capítulo, que fue la semana pasada, hemos visto la creación de la mujer, imagen y propósito. Y en este capítulo veremos la mujer en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva. Es así como vamos a comenzar esta jornada junto a nuestra invitada también y no invitada desde la casa. Nilda, un saludo muy especial para ti. Es un gusto poder compartir este espacio también contigo y que puedas saludar también a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que se suman cada día. Sí, muchas gracias. Saludos para todas nuestras auditoras y hermanas. Gracias al Señor porque tenemos el privilegio de compartir la palabra que nos edifica, que nos bendice, y damos gracias al Señor porque sin duda hoy el Señor ministrará nuestro corazón. Así que damos gracias a todas ustedes. Recordarles que pueden encontrarnos a través de Ministerio Armonía, ya sea en YouTube, en Facebook también, Apple Podcast. Tenemos la posibilidad y el privilegio también de poder compartir la palabra del Señor. Y recordarles también a todas nuestras auditoras y hermanas, María Cristina, que tenemos la bendición también de que si hay consultas, si hay algo que usted desee compartirlo, también lo puede hacer a través de nuestro correo entremujeres@armonía.cl. entremujeres@armonía.cl, para que ahí lo tengan presente también y podamos compartir. Y como siempre, María Cristina, tenemos una invitada, y la invitada de esta serie es nuestra hermana Carmen Julia Linares de Peña, con quien hemos compartido ya el primer programa de esta serie, así que damos gracias al Señor. Podemos decir de su biografía que a la edad de 15 años conoció la verdad del Evangelio y damos gracias al Señor por ella. Está casada con el pastor Marcos Peña y también ella sirve al Señor ahí a través de la escuela dominical o la escuela bíblica para niños en el ministerio de grupos pequeños de mujeres, y damos gracias al Señor por ella. Su familia está compuesta por la gracia del Señor porque Dios le ha regalado esta hermosa familia, sus 3 hijas, y ya están todas casadas, y 5 hermosos nietos, y ahí están a la expectativa de un nuevo nieto. Así que te bendecimos y te saludamos, Carmen Julia. El Señor te sostenga, te bendiga en esta jornada. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Para mí es un gozo de verdad estar aquí con ustedes, ahí a la distancia, viendo cómo la tecnología es un instrumento maravilloso que Dios ha provisto, ¿verdad? Para que podamos tener este tipo de interacción y poder juntas seguir creciendo en su conocimiento y compartiendo de las muchas bondades que Él ha hecho para con nosotras. Gracias por la invitación, hermanas. Amén. Bueno, como decía al comienzo, Carmen Julia, hemos visto el primer episodio de la creación de la mujer, imagen y propósito, y hoy queremos tocar este segundo punto, que es la mujer en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva. Como bien he sabido y es cierto también que en nuestra vida diaria es fácil olvidar la importancia que es la inclusión en nuestras comunidades a la mujer. Y Jesús con su ejemplo también nos muestra que todos, independientemente del género, del pasado, de la persona, de la condición, todos somos llamados a participar activamente en la construcción del reino de Dios. Y yo quiero que tú nos comentes, Carmen Julia, esta primera pregunta que va para ti, que dice, ¿qué papel jugaron
las mujeres en el ministerio terrenal de Jesús según este pasaje y otros relatos evangélicos? ¿Qué nos enseña esto sobre su valor y participación? Sí, mira, la verdad es que el hecho de que Jesús permitiera que mujeres confraternizaran y compartieran con él a través de su ministerio aquí en la tierra, da mucho valor. Primero porque el lugar donde él inició su ministerio, la cultura de ese tiempo no consideraba a la mujer como una persona de valor. De hecho, los hombres y mujeres no hacían en conjunto actividades de labor. Hasta las mujeres eran realmente marginadas, eran consideradas como no tan útiles, y si eran útiles eran para labores muy, muy menores, no para labores trascendentales como la que vino a hacer el Señor Jesús. O sea que el hecho de que él considerara a la mujer para acompañarlo en su ministerio y apoyarlo en la manera que ellas lo hicieron, creo que es una muestra, ¿verdad?, del valor que él le daba a la mujer como portadora de la imagen de Dios. O sea, si hay alguien que sabía que la mujer era hecha a imagen de semejanza, a imagen y semejanza del Señor, y que su valor estaba no en lo que la sociedad le daba como valía, sino en la imagen de aquel Dios soberano, a imagen de la cual ella fue hecho, era el Señor Jesús. Entonces, como este texto nos indica, mujeres andaban juntamente con él y sus discípulos ayudándoles en el ministerio. Yo creo que Lucas fue movido por el Espíritu Santo para colocar este detalle ahí, para que nosotros al día de hoy fuésemos movidas, fuésemos motivadas, ¿verdad?, a involucrarnos en el servicio y a hacerlo en aquellas tareas que van acorde con el diseño para el cual fuimos creadas como ayudadoras. Yo me imagino que mientras ellos iban itinerantemente llevando el evangelio por diferentes lugares, estas mujeres lo acompañaban y como portadoras, ¿verdad?, de esa cualidad de ser ayuda idónea, pues cocinaban, imagino que molían trigo para prepararle pan, imagino que tal vez lavaban sus ropas, y los alentaban también, seguro los animaban cuando habían ciertas dificultades. Asumo también que eran mujeres que oraban por ellos para que durante el camino la palabra de Dios fuera recibida con agrado por muchos, porque sabemos que en esa época había hostilidad y no había una apertura para recibir el mensaje que el Señor Jesús traía. Entonces, la verdad es que yo sé que esas mujeres fueron una ayuda adecuada. Los servidores necesitan tener ese soporte. Los servidores necesitan tener ese complemento que permite que ellos puedan hacer su labor con cierta facilidad sin tener que ocuparse de cosas rutinarias como es el alimento y muchas otras cosas de las cuales ellos segurísimo que tuvieron necesidad en esos caminos. El ánimo, el aliento que pudieron recibir de esas mujeres sé que les ayudó. Y también el mismo Lucas hace la observación de que ayudaron con sus bienes también los servidores, y más ellos, itinerantes. Yo sé que el Señor Jesús tuvo una labor como carpintero, ¿verdad?, siendo hijo de un carpintero, y muchos de sus discípulos también fueron pescadores, pero en ese momento ellos estaban haciendo una labor diferente a sus oficios. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: ya no seréis pescadores de peces en el mar, sino que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y para hacer esa labor, pues esas mujeres con sus bienes, no solamente con su trabajo físico, sino que también con sus bienes hicieron los aportes necesarios para que esta obra fuese financiada, vamos a decirlo en un término como hoy día. O sea que ellas dieron un soporte económico muy importante para que ellos pudieran itinerantemente hacer la obra del ministerio que era necesaria en ese momento, y esa obra para la cual el Señor Jesús había venido a este mundo. O sea que
su labor no fue una labor, o su aporte no fue un aporte sin valor, sino que tuvo mucho valor y mucho peso para soportar, animar, fortalecer, alimentar y nutrir a aquellos que iban delante de ellas, guiándolas, dirigiéndolas bajo el liderazgo de ellas. Ellas hicieron la labor que ellos necesitaban para seguir adelante, proclamando el evangelio que hoy día nos ha alcanzado a nosotros. Así es. De hecho, tenemos la palabra del Señor ahí en Lucas 8, que tú justamente comentabas, del 1 al 3, donde nos dice, poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y mira qué hermoso es lo que el Señor le da a conocer, ¿no? Nos da a conocer a nosotras también en cuanto al valor que tú comentabas, porque es maravilloso el hecho de ver cómo Dios nos utiliza y todos somos necesarios en el reino. Todos. Cada uno, nadie puede decir yo no sirvo para nada, y eso es algo tan especial que el Señor nos da a conocer. Quizás alguien que viene quizás de un lugar donde se le ha dicho en reiteradas ocasiones que no es útil, puede quizás considerar esto, pero dentro del reino del Señor todos tenemos útiles y todos somos útiles y por gracia del Señor somos bendecidos. Y aquí hay algo especial que también queremos que tú nos puedas compartir acerca de esto, porque sin duda Jesús le dio un valor especial a la mujer. ¿De qué maneras Jesús honró y valoró a las mujeres en una sociedad que a menudo las marginaba? ¿Qué ejemplos bíblicos te impactan más? Sí, realmente el trato de Jesús para con las mujeres fue diferente a los rabinos o maestros de la ley de ese tiempo. Para ellos las mujeres eran un ser de segunda categoría que solamente estaba, que debía estar marginado, no debía ser enseñado, no debía ser capacitado, porque el valor de ellas en esa época era básicamente monetario, ¿verdad? Cuando una mujer se casaba, el papá recibía una dote. O también su valor era considerado como reproductivo, o sea, porque las mujeres eran útiles, ¿verdad?, para traer descendencia. Importante también si la descendencia que podían traer eran hombres, porque eso era lo que le daba muchísimo más valor. Entonces, Jesús manifestó a través de su trato con las mujeres que ellas eran intrínsecos en sí mismas por lo que eran ayuda idónea para ellos, y él las enseñó. Estas mujeres eran asimismo como andaban los discípulos con él, y él los ministraba a través de su obrar diario. Estas mujeres estaban ahí, y al igual que esos discípulos, también eran ministradas por la verdad que Jesús traía. Y las convirtió a ellas en servidoras útiles, en servidoras que eran fieles y que estaban cercanos a ellos en todo el trayecto y el momento en que ellos servían. Contrario a la cultura, yo entiendo que Jesús fue contracultural, o sea, él actuó y obró para con estas mujeres contrario a todo lo que la cultura de ese entonces del concepto que la cultura de ese entonces tenía para la mujer. Y vemos que no hacía acepción de personas. Fíjense que dentro del grupo que estaba sirviendo junto a él había una mujer que había sido endemoniada, de la cual él sacó 7 demonios. Y una persona endemoniada sabemos que era una persona que vivía a la intemperie, que a veces era abusada o utilizada sexualmente. Era una persona que era totalmente de una condición o estatus social ínfimo. Pero no solamente a esta endemoniada, a esta mujer
pobre, a esta mujer de baja categoría social, Dios la tuvo en medio de él, sino que tuvo a Susana. Dice que Susana fue una mujer que también ayudó y colaboró económicamente. De repente, María Magdalena no tenía condición económica de ayudar, pero ella ayudaba seguro con otras capacidades, ¿verdad que sí? En el servicio. Pero Susana y Juana, ¿verdad? Déjame confirmar que es Juana que leímos. Juana, la mujer de Chuza. Dice Juana, sí. La mujer de Chuza. Chuza era una persona importante, por lo tanto, Juana era una mujer de un rango diferente al que tenía María Magdalena, ¿verdad que sí? Y Susana también, pues ellas con sus bienes, con la condición económica, de cierto nivel económico favorable en la que Dios les había colocado, ellas estaban ahí dispuestas para colaborar con él. O sea que Dios, a través del Señor Jesucristo, nos manifestó que para el servicio, para su pueblo, Dios no hace acepción de personas. La mujer puede ser de cualquier estatus social, de cualquier capacitación intelectual, de cualquier tipo de capacitación laboral o artesanal. Todas en el reino de Dios somos útiles y el Señor Jesús lo manifestó de una manera vívida al tenerlas junto a Él mientras Él desarrollaba su ministerio aquí en la tierra. O sea que nosotras no tenemos excusa, no importa de dónde vengamos o cuáles sean nuestras capacidades, el Señor Jesús nos dejó ejemplo. Y hay dos ejemplos que para mí son maravillosos y que me impactaron grandemente, y fue la comunión, la relación de amistad que el Señor Jesús tuvo con Marta y María, estas dos hermanas, también con su hermano Lázaro, pero bueno, aquí estamos hablando de las mujeres. Y de verdad que para mí fue impactante ver el amor que tenía Jesús para con ella, y podía pasar tiempo con ellas, visitarlas, y ellas se ocupaban de alimentarlo y de cuidar de él, y él también de alimentarlas a ellas espiritualmente. Pues vemos que María se sentó a sus pies para escuchar cómo él expresaba sus enseñanzas en las reuniones en su casa. Sabemos que Marta también en un momento determinado se molestó un poco con su hermana María por dedicarse solamente a escuchar al Señor y no acompañarla, ¿verdad?, en los quehaceres y oficios que ella estaba haciendo al preparar alimento para el Señor Jesús y todos los que estaban allí con él. Y el Señor manifestó un cariño tan tierno al hablarle a Marta, al reprenderla con amor por esa queja que emitió contra su hermana María, al decirle: óyeme, lo que tú haces es importante, Marta, es verdad, nosotros necesitamos alimento. Asumo que el Señor usaría otras palabras, pero cuando se expresó para con ella, fue queriéndole hacer entender que su trabajo era importante. Pero en ese momento específico en que la verdad de Dios estaba siendo expuesta a través de él, María había elegido la mejor parte. Y de verdad eso nos enseña, nos deja enseñanza, porque nosotras tendremos muchos afanes, tendremos muchas actividades que realizar en el ministerio, fuera del ministerio, en nuestro hogar, pero tenemos que estar apercibidas de tratar de elegir siempre la mejor parte en el momento en que esté exponiéndose esa mejor parte. Y hay otro ejemplo que me agrada muchísimo y me edifica, y es cómo el Señor Jesús dignificó también a la mujer al acercarse a una mujer samaritana en el pozo donde él fue a pedir agua. Y esta mujer no era una mujer de buena reputación. Las mujeres de buena reputación, todo el mundo se acerca a ellas, les da la bienvenida, pero una mujer de una reputación dudosa, ¿verdad que sí? Como era la mujer samaritana, que había tenido ya 5 maridos y al que tenía al momento no era el de ella. Las personas no se le acercaban. De hecho,
era tan rechazada que ella tenía que ir al pozo en un horario donde las demás mujeres del pueblo no fueran a buscar agua. Pero el Señor Jesús, justamente pudiendo haber evitado cruzar por aquella zona, decidió cruzar por allí para acercarse a ella y tener esa comunión, esa conversación con ella. Y dice la palabra, leí en un comentario, hermanas, que esa comunión del Señor Jesús con la mujer samaritana fue la más larga que tuvo con persona en la palabra. Y no solamente eso, sino que fue la primera persona que de su boca el Señor le dijo, cuando ella le habló del Mesías, el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea que en honra pone Jesús a las mujeres al tener este trato cercano con ellas conforme a lo que era culturalmente establecido en su época. Sí, mira, qué hermoso es recordar. Yo justamente me estaba acordando, ¿no? Del valor que también le dio ahí a la mujer samaritana y el resultado que esto tuvo, porque ella al sentirse perdonada, salvada por el Señor, ella va y comparte con el pueblo en realidad Así es. lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le compartió y cómo hubieron tantos que creyeron en el Señor a través de un testimonio de una mujer rechazada. Y es maravilloso cómo el Señor le da ahí la oportunidad también de llevar el Evangelio. Y estaba pensando también en la mujer adúltera, ¿no? Cómo el Señor también le da a conocer ahí acerca de que la ley, ¿no? Y el trato del hombre era una mujer que adulteró debía ser muerta, apedreada. Sin embargo, el Señor le dio a conocer, hoy, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, y el Señor les dio a conocer que no había ninguno, ¿no? Que estuviera libre de pecado, y él le dice, ni yo te condeno, vete, no peques más, y le da la oportunidad de restauración en una sociedad donde esta mujer no tenía oportunidad. Dios le da un valor especial, y qué hermoso es ver eso ahí. Perdón que me tomé unos minutos, María Cristina, pero realmente es maravilloso cómo el Señor le da un valor tan especial a la mujer. Así es, así es. Sí, es precioso lo que el Señor hace con nosotros. Bueno, yo tenía un versículo también aquí que busqué, pero en la nueva versión que dice así, lo voy a comentar. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y es especial esto, lo que el Señor tiene, ese trato que tiene con cada una de nosotras, sabiendo que como lo dice también su palabra, que somos su precioso tesoro, la niña de sus ojos, una perla de gran valor. Entonces, todas debemos saber y pensar de que somos de gran estima y ante los ojos del Señor. Bueno, quiero también mencionar de que en el libro de los Hechos y en las epístolas, las mujeres desempeñaron también roles muy significativos dentro de la iglesia primitiva. Fueron reconocidas por su dedicación, el ministerio también que ellas llevaban, el liderazgo que tenían, incluso que desafiaban las expectativas sociales de la época. Y vemos también que las mujeres, Carmen, fueron parte fundamental también de la comunidad de discípulos de Jesús, así como tú lo estabas explicando anteriormente, que ellas sostenían también ahí a los hombres con todo lo que sabemos hacer nosotros también las mujeres, demostrando ellas su compromiso y seguimiento a sus enseñanzas. Entonces queremos saber, Carmen Julia, qué roles importantes justamente desempeñaron estas mujeres en la iglesia primitiva, según se registra en el libro de los Hechos y de las epístolas, que estaba aquí comentando yo también. Sí, mira, las mujeres realizaron roles acorde con su diseño. La verdad que desplegaron grandemente lo que es la capacidad de ser ayuda idónea, la capacidad de ser cuidadoras, ¿verdad que sí? La capacidad de sostener, de afirmar, de alimentar. Durante todo el relato del libro de los Hechos y
y aún en el ministerio, ¿verdad? En los evangelios, en el ministerio de Jesús, las vemos a ellas realizando labores importantes y siendo mencionadas incluso por nombre para que quedara registro, ¿verdad? De que ellas estaban haciendo una labor y vemos cómo Pablo, cuando las menciona, las alaba por la labor que están realizando en cada uno de los ministerios. Recordamos a Febe. Febe fue diaconisa, o sea, fue una ayudadora, una servidora en la iglesia de Cencrea. Fue también una mujer hospitalaria que siempre con su influencia ayudó al ministerio del apóstol Pablo, y fue también una mujer de confianza. Leí que el apóstol Pablo también la usó como una mujer de confianza con la cual él envió una carta a una iglesia, y pensamos, según un escritor que leí, que fue la carta a los romanos. O sea, ella, seguro siendo una mujer de negocio, tenía que viajar a diferentes sitios, y Pablo confió en ella para llevarle a estos hermanos esta carta. También conocemos de Priscila, que junto a su esposo Aquila fue una fiel servidora en la iglesia, trabajó junto a Pablo aún en labores normales de trabajo, haciendo tienda. Ella y su esposo hacían el mismo trabajo que el apóstol Pablo, pero eran colaboradores en el servicio al Señor. También tenemos que ella y su esposo ella junto a su esposo fue una maestra de la palabra. O sea, ella, cuando Apolos estaba emocionado por llevar a otros la verdad de Dios, ella junto a su esposo Aquila lo llamaron aparte, porque a Apolo le faltaba un poquito de madurez y de conocimiento. Lo llamaron aparte y lo formaron doctrinalmente para que pueda ser un ministro adecuado de la palabra de Dios. O sea, que no era una mujer sin conocimiento, no era una mujer sin capacidades, ni doctrinalmente y teológicamente con su cabeza vacía, cosa que tiene que motivarnos a nosotras a prepararnos en el conocimiento de la palabra, porque el conocimiento de la palabra nos va a dar herramientas adecuadas para nosotras ser útiles en la enseñanza a otros. También vemos en la palabra mencionada, o sea, Pablo menciona a muchas mujeres hasta con unos nombres, como hemos visto, nombres raros, pero también menciona a Trifena y a Trifosa, que investigué que aparentemente eran hermanas gemelas de alguna clase social acomodada, pero cuando él las menciona, dice que trabajaron duramente para el Señor, o sea, que su condición social de bienestar no les impidió trabajar en la iglesia duramente, trabajar esforzadamente para la extensión del reino. También Pablo nos menciona a Pérsida, que había trabajado mucho en el Señor, aparentemente ya era una señora de edad, pero desde que la iglesia comenzó, desde su juventud, estuvo ahí trabajando. Y así muchas hermanas son mencionadas. Lidia, señores, era una gran vendedora, era una comerciante, o sea, y no vendía un producto barato, vendía telas de púrpura. O sea, la púrpura era solamente usada por las personas de la realeza, o sea, que no era algo de un valor pequeño, o sea, que ingresaba económicamente ella en su negocio buena cantidad. Era una mujer de una condición social acomodada por el negocio que sustentaba, pero ella, de la bendición que Dios le dio, y es increíble cómo Dios abrió su corazón para escuchar la palabra cuando el apóstol Pablo fue al río donde se reunían las mujeres, ¿verdad? Pablo fue a predicarle a esas mujeres, y dice la palabra que Dios abrió los ojos del entendimiento y el corazón de Lidia para escuchar la palabra, y se convirtió al Señor y le predicó a sus familiares inmediatamente. Eso es algo
que nos anima a nosotras, ¿verdad? No quedarnos con esa verdad, sino a nuestros cercanos, nosotros poder transmitírsela, rogando que Dios también a ellos le abra el entendimiento. Y ella puso su casa a la disposición para que el apóstol Pablo la usara como lugar donde se quedase cuando él estuviera sirviendo por esos lugares. De hecho, la palabra dice también que allí inició una iglesia. O sea, ella puso sus bienes, puso sus dones, puso su casa al servicio del Señor. Dios también nos habla de Dorcas. Era una mujer que hacía mucha obra de misericordia, era una mujer de mucha compasión. Había trabajado mucho para ayudar a los pobres. Y la palabra nos cuenta que Dorcas murió y todo el pueblo, fíjense si era una persona de ardua labor y de compasión, de esa labor compasiva y amorosa para con los más necesitados, que todo el pueblo se lamentó y lloró por su muerte. Pero Dios en su bondad y misericordia envió a Pedro, ¿verdad que sí? Para que fuese el instrumento usado por él para traerla a la vida nuevamente y traer alegría a aquellos a quienes ella servía, para que pudiera seguir haciendo esa labor compasiva, esa labor amorosa que venía realizando. Y así muchas otras mujeres fueron usadas por Dios para traer ayuda, para traer enseñanza, para traer consuelo, para traer edificación, para traer soporte financiero a la iglesia primitiva. O sea que en el campo de la predicación de la palabra y del ministerio, en el crecimiento de la iglesia, en la plantación de iglesia, las mujeres tenemos un papel importante que jugar. Gracias al Señor por los ejemplos que tenemos, ¿no? De poder compartir acerca de estas mujeres que sin duda están ahí en la Escritura para que nosotros también tengamos la posibilidad y el privilegio de ser bendecidas también a través de su ejemplo. Y quizás esta pregunta está intrínseca a la respuesta, pero quisiera que tú nos ayudaras un poquito con respecto a explicar un poco cómo podemos aplicar hoy en día el ejemplo de estas mujeres que sirvieron a Jesús y a la iglesia con sus dones y recursos. Sí, bueno, nosotras tenemos una playa de allí de ejemplos, ¿verdad? A quien mirar para poner nosotras también nuestras capacidades y talentos de aquello que Dios, con lo cual Dios nos ha capacitado, ponerlo al servicio de su obra. Y trabajar en cada una de nosotras pertenecemos a alguna iglesia local, cada una de nosotras ocupa un lugar importante en algún área de la sociedad, de la comunidad, de la iglesia, del lugar donde vivamos. Entonces, hasta de nuestros hogares, nosotras somos ministras del Señor en nuestros hogares, porque Dios nos ha llamado a traspasar su verdad a nuestras generaciones. Entonces, a nuestros hijos, a nuestros nietos, tenemos ejemplo como la palabra de Dios fue sembrada en el corazón de Timoteo, ¿verdad que sí? Dios nos dice por nombre de que su abuela Loida y su madre Eunice fueron el instrumento usado por Dios para que su siervo desde su niñez aprendiera la verdad de Dios. Entonces nosotras, al igual que esas mujeres, debemos ser canales por los cuales la palabra de Dios corra y nutra a aquellos que están en nuestro derredor. En la iglesia hay muchos ministerios y Dios nos ha llamado a participar en aquellos en los cuales nuestros dones pueden ser ejecutados con presteza, en los cuales nuestros dones pueden ser ejecutados con un uso adecuado y que sea de provecho. Dios nos ha llamado, dice la palabra en Primera de Pedro 4, del 9 al 11, sed hospitalarios los unos para con los otros. Y dice, según el don que cada uno haya recibido,
úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. O sea, todos hemos sido capacitados con dones y talentos, y nuestras capacidades debemos usarlas para la gloria de Dios en el lugar, en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en el lugar en el que Dios nos ha capacitado o nos ha condicionado para estar. Allí debemos desplegar esta labor, de manera que demos honra y gloria a su nombre. Amén. Así como tú estabas explicando, Carmen Gloria, de que todas tenemos capacidades, todas tenemos dones, todas tenemos también nuestras cualidades en las cuales podemos servir nosotros al Señor. Pero también hay otra parte a la cual te quiero llevar, Carmen Gloria, Carmen Julia, perdón, hoy en día. Y es que en la sociedad hay algunas interpretaciones religiosas pueden tener la idea de que las mujeres no están destinadas a roles de apoyo, o sea, perdón, que están solamente destinadas para esos roles que son de apoyo, que son de sumisión en el hogar, en el puesto que están, y es lo que dificulta muchas veces la participación de estos roles en los liderazgos de toma de decisiones. Muchas veces les restringen el acceso a las mujeres a posiciones de liderazgo como dentro de la iglesia, como argumentando de que no son aptas para ciertas funciones o para ciertos roles. Lo hemos visto y hemos sabido de esto también. Yo creo que hay mucha falta de igualdad de género, y eso es lo que nos puede llevar a la marginación y exclusión muchas veces de las mujeres. Entonces, quiero que tú también, Carmen Julia, nos pudieses explicar y decir qué barreras o prejuicios persisten hoy en día que limitan justamente la plena participación de las mujeres en el ministerio y liderazgo de la iglesia. ¿Cómo podemos filtrarlos a la luz de la Escritura? Uh-huh. Sí, mira, Dios ha dejado un orden claro desde la creación. Dios nos ha dejado un orden definido y Dios no cambia. El orden que Él dejó establecido desde la creación es que el hombre es que tiene la capacidad dada por Él para ejercer el liderazgo y que nosotras lo complementamos. Por lo tanto, nosotras podemos ejercer labores de liderazgo en la iglesia supervisadas bajo la supervisión y la dirección de nuestros líderes. Dios nos ha dado muchas tareas a realizar en la iglesia. Nosotros tenemos ministerios para las mujeres, y hay textos que nos mandan a que la mujer debemos de capacitarnos para enseñar a las más jóvenes, para enseñar no solamente a las más jóvenes en edad, sino tal vez a las más jóvenes en cuanto a madurez espiritual, para que ellas sepan amar a sus esposos, cuidar sabiamente a sus hijos, organizar sus casas, ser fieles en aquellos usos y labores en las cuales Dios los ha colocado en la obra del ministerio también. Entonces, hay muchas áreas en la iglesia donde las mujeres pueden y deben tener un funcionamiento, o sea, dirigir obras de misericordia, dirigir obras de crecimiento en el sentido de evangelización, crecimiento de la obra del Señor. Ministerios, las mujeres podemos trabajar en ministerios de evangelización. Cuando hacemos obra de caridad también somos útiles para ministrar. Cuando trabajamos en la escuela dominical, capacitamos y enseñamos a nuestros niños desde pequeños el evangelio, y nosotras tenemos capacidades administrativas también que podemos usar en la iglesia. La iglesia necesita un cuerpo que trabaje como en áreas administrativas, porque la iglesia es una institución que debe ser
administrada correctamente, y nosotras muchas tenemos talentos que podemos usarlos en esa área. Hay áreas también hoy día se usa mucho lo que es el diseño, hoy día se usa mucho lo que es las redes. Todas esas son áreas también donde las mujeres con sus capacidades pueden trabajar. Solamente en las áreas de liderazgo donde hay que trabajar, dirigir a la iglesia en el sentido del pastoreo, ¿verdad que sí? De la enseñanza pública de la comunidad reunida, o sea, de la iglesia reunida, es donde la mujer, Dios no le ha mandado, y lo vemos en la palabra, a ejercer ese tipo de actividad. O sea, ya la labor pastoral, así como Dios diseñó a Adán para ser el protector, el pastor, el sustentador, el líder de su casa. Asimismo, Dios al hombre lo diseñó en el área eclesiástica para que el hombre sea el que ejerciera la labor de liderazgo en el sentido de guiar, dirigir la enseñanza y la labor pastoral en la iglesia. Pero fuera de ahí, fuera de esa labor pastoral, nosotras como mujeres tenemos muchas áreas en las que podemos ayudar, en las que podemos colaborar. Solamente tenemos que buscarlas y con disposición del corazón decirle sí al Señor y empezar a trabajar. Si nosotras miramos cada una en nuestras congregaciones, en nuestra comunidad de fe, hay muchas áreas donde nosotras ayudar. Hay muchos que necesitan la verdad de Dios y nosotras tenemos la capacidad de llevarla. Hay muchas que necesitan consuelo, hay muchas que necesitan consejo, hay muchos que necesitan compasión, misericordia, y nosotras estamos o debemos estar en la condición, en la disposición de nosotras llevar. Dice en Tito 2, del verso 3 al 5, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si nosotras no nos conducimos en nuestro rol y en nuestra conducta conforme al diseño para el cual Dios nos ha llamado, la palabra de Dios puede ser blasfemada y no es esa lo que queremos. Pero según ese texto, ahí podemos encontrar muchas áreas, ahí hay mucha actividad que realizar, ahí hay muchas formas en las cuales servir para la gloria de Dios, para el engrandecimiento de su reino y para traspasar a otras generaciones la verdad que Dios ha clavado en nuestros corazones y a través de la cual nosotras le servimos. Sí, me gustó mucho la expresión que diste a conocer en cuanto a solo en esta parte no se puede, porque en todo lo demás sí podemos. Bendecir a otros como mujeres, ¿no? En servir al Señor a través de lo que por gracia hemos recibido y tenemos muchas labores que realizar en realidad dentro de las congregaciones o en el compartir con mujeres, en llevar el mensaje, en la oración, en los tiempos que podemos tomar como mujeres para edificarnos las unas a las otras, y sin duda es toda una bendición que podemos realizar en los ministerios de niños. Qué maravilloso es ver a las mujeres trabajando ahí y realmente es toda una bendición. Por lo tanto, damos gracias al Señor porque hay muchas áreas en las cuales podemos ser útiles para extender el reino del Señor. Así es. María Cristina. Sí, estaba pensando en todo lo que hemos compartido, en todo lo que hemos hablado. Es muy precioso saber de que las mujeres tenemos un rol muy importante también Así es. en el trabajo del Señor. Y junto con ellos, compartir estos últimos versículos que busqué y tengo aquí, que se encuentran en Efesios 5, del 15 al 17, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y justamente Pablo nos insta a tener cuidado de la forma en que vivimos, no como necios, sino como sabios. Aprovechar bien el tiempo también nos da ese tic, ese ejemplo y esa cualidad que debemos tener también en la influencia del mundo también, que son muy grandes también para nosotros. Y por tanto hacer todo el esfuerzo posible de entender cuál sea la buena voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor justamente es ser testigos de Dios para contribuir justamente a lo que estamos hablando, al avance del reino del Señor, para entender, para madurar y para prepararnos cada día. Así que damos gracias al Señor por ese tiempo que nos entregaste, Carmen Julia. Ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucho aprender también. Lo hemos atesorado aquí en nuestro corazón y sé que va a ser de gran valor también para nuestra vida. Así que muchas gracias por estar aquí, por enseñarnos también y por saber que tenemos ahí una hermana en Cristo que está lejitos pero muy cerca de nosotros para poder enseñarnos también con tus conocimientos. Así que un abrazo para ti, Carmen Julia, para tus hijas, para tu esposo, y que el Señor siga glorificándose ahí en sus vidas y siga preparándoles para que lleven ahí ese precioso y glorioso evangelio del Señor a todo lugar. Dios te bendiga, amén. Carmen Julia. Amén. Bendiciones, hermanas. Gracias por la oportunidad y de verdad es un gozo servir al Señor en aquello en que Él nos conceda, ¿verdad?, tener la oportunidad de hacerlo. Y ustedes han sido un instrumento para que tengamos esta oportunidad y ese espacio. Así que muchísimas gracias, mi hermana. Muchas bendiciones. Así es, muchas gracias, Carmen Julia, por compartir tu tiempo, disponernos también de poder bendecirte, de animarnos en el Señor las unas a las otras. Esperamos en la gracia del Señor, todas seamos bendecidas con este espacio y este programa, y agradecemos al Señor por cada una de ustedes que puede escucharlo nuevamente y poder ser bendecidas en Cristo. El Señor les sostenga y les bendiga grandemente. Esto fue Entre Mujeres. Bendiciones. Gracias, bye. Bendición. Gracias, bye bye. Si quieres volver a escuchar este programa, encuéntralo en Spotify, Apple Podcasts y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.